Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos aquí esta mañana en Diálogos de fin de semana, por supuesto. Me da muchísimo saludar a todos mis compañeros. ¿Cómo Igualmente, están? gracias, Cris. Qué rico estar compartiendo esta mañana con todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Esto que tiene que ver con ser víctima. ¿Tú te reconoces como víctima? ¿Qué significa esto de ser víctima? Hay personas que lo viven todo el tiempo, es parte de su diario vivir. Hay otras que no tanto. ¿Tú cómo te identificas? Ahora, con respecto a este tema, pues, se dice que normalmente quienes más se victimizan un poco son las mujeres a diferencia de los hombres. ¿Tú qué piensas? ¿Sí será así o los hombres tal vez nos victimizamos de una forma diferente? ¿O qué tanto tiene que ver con un rol de género que vamos aprendiendo de forma cultural? También lo veremos. Y otro punto que también vamos a ver es que cuando nos quedamos en el papel de víctimas también podemos obtener ganancias. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que vas a ganar algo siendo víctima? Pues sí, ya lo vamos a analizar aquí. Les damos la más cordial bienvenida y de verdad que es un placer estar con ustedes todas estas mañanas de Diálogos de fin de semana. Bueno, pues el asunto de ser víctima, claro que es generar un daño, un perjuicio a una persona que ya sea por forma directa o indirecta, pues genera esto, por supuesto, de un detrimento en su vida. Pero, ¿qué tanto podríamos decir si somos víctimas o victimarios? Es un tema muy interesante para esta mañana. Bienvenidos. Y sobre todo, ¿cómo lo aprendemos? Nosotros aprendemos a ser víctimas, nos los enseñan. Hay algo en la infancia que se hace, que los papás hacen, que produce niños y niñas víctimas. Lo vamos a ver en un momentito, así es que comenzamos. ¿Cuántas historias has escuchado de grandes tragedias en las que el protagonista siempre es la misma persona? Quizás se trata de alguien que aprendió a vivir y a conseguir lo que quería si se presentaba como una víctima de la vida o de sus propias circunstancias. Y si fuiste tú, él o la que se identificó con este papel, ¿sabes cómo dejar de serlo? Oigan, bueno, pues dicen los especialistas que todos en algún momento nos convertimos en víctimas. ¿Ustedes qué opinan? Pero Yo en digo que victimarios sí. no. Sí. En victimarios no, yo traigo ese tema Esperemos atravesado. que no. Ser víctima o victimario es un temazazo el del día de hoy, ¿verdad? Ay, Porque sí. da pauta a muchas cosas y además, como dices, Cris, yo creo que todos somos víctimas en algún momento, pero también hay otra cosa, o nos hacemos las víctimas. Eso también es Sí, cierto. también. Y hay quienes no lo identifican al mismo tiempo, ¿no? A lo mejor sí están viviendo justamente esa situación, pero identificarlo te lleva un buen tiempo. ¿Y qué tanto juegas también de uno al otro papel? O sea, de pasar de víctima, Claro. te vuelves ahora el victimario y ya sea en pareja, digo, tal vez habría que profundizar mucho más en ello, pero podemos ir rolando de uno a otro, ¿no? Y No, es- bueno, ya a nivel personal. Todos hemos sido en algún momento víctimas, como bien decías, Cris, porque sí, es parte de la vida que nos sucedan cosas y que nos toque pasar por momentos y situaciones difíciles en donde sí somos víctimas de las circunstancias o de la situación, pero estacionarnos en el papel de víctima, sacar provecho de ese papel, es otra cosa muy diferente de la que precisamente vamos a hablar el día de hoy. Claro, por supuesto, que es completamente diferente. Y aparte hay personas que se quedan siendo víctimas para siempre porque las ganancias secundarias pues son muy fuertes y a veces son cosas de las que nos podemos volver adictos, las ganancias secundarias que ganamos cuando somos víctimas. Pero bueno, le doy los buenos días a nuestro público del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Saludos. Esta sí es una ¿Quién de ustedes ha sido víctima? Levante la mano. Nadie. ¿Victimario? Victimario, Menos. todos son victimarios. Ándele, ¿Sabes fíjese. qué? Es lo que decía Oscar, también es difícil reconocerlo, como entender en qué momento hemos sido víctimas y ya con ejemplos, vamos a ver más adelante sondeos y con ejemplos que vamos a ir platicando aquí, las llamadas, vamos a reconocer y yo creo vamos a identificar que todos en algún momento sí hemos sido Claro. víctimas. ¿Quieres decir que al final del Y- programa entonces todo el mundo va a levantar la La mano? mano de a lo víctima. mejor te cae el 20. Esperemos que no seamos victimarios, ¿no? De estos que Claro. lastimamos Pero, ¿sabes? a otros, pero también nos Claro, ha tocado y a veces también, sin quererlo sin querer. ser. Sí, por supuesto. Sin querer, Somos claro. el que ha lastimado, el que ha también, ¿por qué no?, intentado rescatar al que Claro. es víctima. Y entonces todos jugamos un papel en este. Oye, Alejandra nos ha llamado ya para empezar también con llamadas del público, que hay Ejemplos. bastantes, y dice, mi mamá siempre se ha hecho la víctima.
ella me manejaba con sus palabras, su mirada, también por supuesto sus suspiros, su manera de enojarse conmigo. O sea, hay una manipulación ahí presente muy clara, ¿no? Y mi novio me abrió los ojos, fue algo sumamente fuerte para mí, poco a poco fui superando ese conflicto. Ahora ya sé qué hacer, cómo va a hacer valer mi opinión y gracias a ella, bueno, pues ahora ya no me dejó ser la víctima y gracias a él soy una persona que además tiene una autoestima más alta. Fíjense, a mí me parece importante también darnos cuenta que a veces en México, sobre todo, ser víctima tiene que ver o está mal interpretado con ser bondadoso. Entonces, o ser bueno, el bueno, soy la víctima, soy el bueno. Y entonces eso es aplaudido y por eso muchas personas en eso se quedan. Pero a ver, acompáñenme a ver la siguiente frase. ¿Va a escuchar? Hay un nivel en el que ser víctima es maravilloso, porque entonces los responsables son los demás y no nos corresponde a nosotros hacer cambios. No es mucho lo que podemos hacer por la gente que se siente culpable. O aceptan la información o no la aceptan. Deja que hagan lo que quieran. No es tuya la responsabilidad de que se sientan culpables. Louise Hay, escritora estadounidense. Bueno, a mí me encanta esta escritora y tiene razón. La verdad es que hacerte la víctima muchas veces lo que logra es que no te hagas responsable de las cosas que te tienes que hacer responsable. Pero vamos a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿cómo identificas a una persona que se hace la víctima? A ver qué nos dijeron. Como que se ve muy fingido su sentimiento, diciendo las cosas. Por su manera de reaccionar, ¿no? De contar las cosas a lo mejor o te das cuenta cuando se quiere hacer sufrida, ¿no? Algo así. Normalmente son personas que exageran un poco la nota, como dicen, ¿no? O se sobreactúan. Primero que nada, una persona que esté enferma psicológicamente. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es chantajear. Es una forma de vida, la cual ellos deciden lo que van a conseguir, lo hacen mediante el ser víctimas. Hacerse las víctimas. Pues generalmente es una persona que siempre anda buscando culpables, siempre anda victimizándose justamente, siempre anda diciendo que ella tiene problemas con todo mundo, nunca busca una solución y siempre va a buscar pretextos, nunca va a encontrar ni va a buscar una manera de resolver sus problemas. Fíjense qué interesante, ¿no? Las diferentes formas. ¿Ustedes conocen a alguna persona que se pare ahí en el Yo ser víctima? tengo clarísimo un ejemplo de una persona que sí efectivamente tiene una condición, porque no es una enfermedad, es una condición de vida. Tiene mucho que ver con la alimentación, ella tiene que cuidar mucho su alimentación y siento que de ahí le ha servido para manipular a todos los que están a su alrededor, para atraer mucho la atención. O sea, ¿tiene un problema de estos de alimentación? Sí, sí, como intolerancias y alergias. Y entonces esto hace que los demás a su alrededor la vean, la miren. Claro. Híjole, entre eso y otras cosas. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Cuando hablamos de víctimas, ¿cómo te imaginas que sea esa persona? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Culturalmente, se cree que son las mujeres las que más viven o les es más fácil situarse en este papel. ¿A qué se debe esto? ¿Se trata de un estereotipo más que de una verdad comprobada? Habría que preguntarnos si los hombres se victimizan menos o quizá lo manifiestan de diferente manera. ¿Qué tanto esto es un aprendizaje social? ¿Qué tanto en realidad tenemos incorporado un rol de género? Incluso, y justo con lo que mencionábamos en el bloque anterior, a veces no lo hemos logrado ni siquiera descifrar. Es decir, todos vivimos por mandato social, cultural, porque así lo hemos aprendido desde casa y en el país en donde vivimos, a que a los hombres nos corresponden hacer ciertas cosas y a las mujeres otras cosas. Cuando cada vez es más evidente que las mujeres y los hombres tenemos capacidades para hacer absolutamente de todo. Claro. Te puedes destacar, pero como individuo, no como mujer o como hombre. Es decir, tendrías más habilidades para tal o cual cosa. Pero como mujeres o como hombres tenemos capacidades para hacer lo que fuere y no habría que subrayar ninguna actividad propia de las mujeres o propia de los hombres. Claro. Y en pero este ¿sabes tema, qué? Se usa mucho en México. Muchísimo. Sí. Y en este tema mucho más. Sí. Generalmente entonces se le califica a las mujeres como que se victimizan rápidamente y entonces se escudan en esta
aparente, lo voy a entrecomillar desde luego, debilidad femenina. Bueno, pero ¿no? tiene que ver también mucho el tema de violencia de género y los estudios a nivel mundial hablan de que, bueno, las víctimas en su mayoría son más mujeres que hombres y los hombres son los victimarios en términos generales. Sin embargo, no todo está dicho en este tema, ¿no? No, pero aparte yo creo que es importante hacer una diferencia. Sí, sí. O sea, porque nosotros no estamos hablando de las víctimas reales. No. O sea, no estamos hablando de que a las mujeres realmente las están lastimando. Sino Estamos lo que hablando socialmente cuando siempre tú se ha te pensado. paras, Así es. cuando tú Con te el papel paras con de- el papel de víctima y no eres realmente la víctima. Fíjate, por ejemplo, de eso que dices de género, por supuesto que yo sí creo que en México es más fácil que una mujer se pare en ese papel de víctima, porque hasta dice la Virgen, no, se supone que la Virgen dice, este es un valle de lágrimas, ¿no? No, y socialmente Pero es aplaudido socialmente o es aceptado el aplaudido. que tú como mujer sufras Claro. se te apoye a que si un hombre llora, sufre o se pone en este papel, yo creo que socialmente no es. Pero no es fíjate, igualmente María Sánchez visto. nos dice, uno de mis novios se hacía la víctima. O sea, yo creo que también los hombres lo hacen, para que la gente le dijera pobrecito y yo pareciera la mala frente a todos. Se victimizaba para echarme a mí la culpa. Eso pasó hace mucho tiempo y ahora él reapareció en mi vida. Tiene cáncer y dice que ya ha cambiado, pero yo la verdad no le creo. Me dijo que todo lo que había hecho era por mi culpa. O sea, también los hombres claro, se yo paran. creo que todo. Por supuesto que los hombres también nos victimizamos También. de una forma, desde luego, mucho más sutil porque no está permitido socialmente. Hay un estado, a mí me llama la atención, hay un estado que se llama de indefensión y es cuando ya no puedes hacer nada. Y no sé si socialmente entonces se fue cayendo poco a poco en ello porque a las mujeres no se les ha permitido desarrollarse en un montón de aspectos, de temas, y precisamente entonces caes no por necesidad, sino, es decir, si no te queda otra forma de actuar y de ser reconocida socialmente, muchas personas entonces han recurrido hacia la Adoptan esa victimización posición. para hacerse ver. Tú lo decías en el bloque anterior. Es una llamada de atención para decirle al mundo, aquí estoy. Claro. Y si tal cual como soy, tal vez no soy aceptada o aceptado, tengo que encontrar la manera de Pero hacerlo. también es una manipulación, ¿no? Es La como- que Sí, estamos claro, teniendo es muy una fuerte forma de con voltear. la pareja, la familia, el amigo, con quien sea. Mira, David Salazar dice, me gustaría que hablaran cuando los hombres se hacen las víctimas, que es lo que estabas diciendo, Oscar. Nosotros por lo regular nos hacemos las víctimas echando la culpa también a las circunstancias, ¿no? Entonces, Claro. más que a las personas. Que Oye, eso tenemos es, un perdón, sondeo. nada más es para acotar eso, es lo que se decía también al principio, cuando no queremos hacernos responsables de nuestros actos, hombres o mujeres, pues solemos hacer esto de, bueno, es que a mí me hicieron, me transaron o lo que sea por no asumir la responsabilidad. Claro. Exactamente, pero aparte lo más importante es esto que dice Rocío, manipulas. Sí. Una víctima gana. Claro. Ahí es lo Es que vamos un también victimario pierde, una analizando. víctima Claro. gana. Claro. Hay una pregunta que se hizo el equipo de producción a las personas, desde luego, y la pregunta es, ¿quién es más propenso a hacerse la víctima, los hombres o las mujeres? Vamos a ver. Por tradición, la mujer. Yo creo que las mujeres. Pues yo creo que los dos. Hijo, pues ahí nos vamos. Yo pienso que en ciertas circunstancias existen de las dos partes, ¿no? Tanto el hombre como la mujer suelen hacerse las víctimas, pero actualmente le favorece más a las mujeres porque se le considera como el sexo más débil, que actualmente ya no debería de ser así, ¿no? Yo pienso que hay de ambas partes, pero sí a una mujer se le facilita más el hacerse la víctima. Pues por la cultura, costumbres, manifestaciones de propias de la mujer se manifiesta más claramente. El hombre es diferente. Es lo mismo, pero las manifestaciones no son tan claras por la misma cultura. Se reprime, digamos. Hacía o marcaba la diferencia esta señora al final de el hombre se reprime un poco más por lo cultural y todo Sí. esto. Entonces, sí como mujer tienes toda la libertad de Pues tomar una en decisión un así. momento, pero después la gente a tu alrededor empieza a reconocer que ya estás cayendo en el papel de víctima y pues hay distintas reacciones. Miren, aquí nos dice un ejemplo Miriam.
de la diferencia entre cómo actuamos las mujeres y los hombres, sin generalizar, por supuesto sabemos que aquí pues se dan casos de todo tipo. Dicen que la mayoría de las veces las mujeres somos las víctimas, pero se pierde de vista que las mujeres hacemos víctima al hombre, por ejemplo, cuando hay una infidelidad, culpamos a la otra mujer, la mujer lo sedujo, se le ofreció, es una cualquiera, como si el hombre no tuviera ninguna responsabilidad. Claro. Por eso yo hablaba mucho también del tema de la responsabilidad, de asumir lo que hicimos incorrectamente o lo que no debió de haber sucedido y entonces actuar en consecuencia. Karina Sandoval nos dice, les voy a compartir un testimonio. La situación es que tenemos una vecina que varias veces le pide ayuda a mi mamá. A veces se hace la víctima y sus amigas o las amigas de mi mamá incluso le dicen, ya no le ayudes tanto. Esto sí puede llegar a ocurrir cuando ya tal vez ubicamos perfectamente a una persona que sí se victimiza cuando no y está manipulando, más que una, bueno, sí es una victimización porque es lo que está aparentando, pero más que una víctima en realidad es una persona manipuladora. Sí, claro. Y ¿sabes qué? Cuando cuesta mucho trabajo, cuando tú naces en una familia donde hay una víctima. Lo aprendes automáticamente. Aparte que lo aprendes, o sea, es muy difícil que lo identifiques como niño y tu mamá te manipula toda la vida siendo víctima. Yo he visto familias completas alrededor de madres o padres que se hacen víctimas. Claro. Oye, pareciera difícil de identificar, pero sí se puede lograrlo. Sí, pero pues sobre todo cuando viene alguien de fuera, Oscar. O sea, como en la llamada de la mamá y el novio, la mamá sea víctima a la hija y el novio le abrió los ojos a la hija, y es alguien de fuera quien te hace saber cómo está la realidad en serio. Bueno, pues desde luego hay mucho más que platicar acerca de este tema y desde luego profundizar, pero los invitamos a que no se vayan, continuamos aquí en Diálogos Fin de Semana. La víctima hereda la brutalidad del victimario. Carlos Monsiváis, escritor y periodista mexicano. Jugar el papel de víctima tiene ganancias secundarias que es posible que no identifiquemos a primera vista. Es posible que hasta la misma persona que suele victimizarse no lo note de inmediato, pero una vez que sabe jugar sus cartas, puede obtener ciertas ventajas como la de manipular a los demás y algunos otros beneficios, como la de tener la atención de los demás. ¿Será que la autocompasión proporciona más que un malestar emocional? Pues es que miren, justamente todos en este tema jugamos un rol o estamos en un momento dado en un papel o en otro. El doctor Cartman, él trabajó mucho en la terapia transaccional y tiene un famoso triángulo dramático en donde se habla de tres posturas, ¿no? La de la víctima, la del persecutor y la del rescatador. Precisamente en el ejemplo del bloque anterior en donde le decían a las vecinas que ya no le ayudaran a esta señora, es cierto, porque para que una persona se haga víctima y se ponga en este papel, forzosamente tiene que haber otros que estén intentando rescatarla o va a encontrar siempre la atención de un tercero que le ayude o que le haga caso y obtenga todo esto que está tratando de manipular. Entonces es bien interesante analizar estas tres posturas, pero vamos a ver qué nos dijo la gente cuando se le preguntó si se han hecho las víctimas alguna vez. Con esto empezábamos el programa, vamos a ver qué opinan ellos. Yo creo que todos alguna vez lo hemos hecho inconscientemente o tal vez no a propósito. Y finalmente creo que lo hacen las personas porque de cierta manera buscan como el apoyo, ¿no? Por eso se victimizan, para contarles a los demás lo que sienten y de alguna manera les brinden el apoyo. Bueno, me hago la víctima para sacar provecho, no sé, con las personas. Por decir ahorita, consigo dinero para comprar una torta porque me quedé sin dinero. En mis relaciones me he hecho la víctima para hacer enojar a él. Me hago la víctima para que la gente sienta un poco de lástima o compasión y sacar provecho de eso. Pues la verdad lo único que he ganado de eso es hacerlo sentir mal. Seguramente sí, no recuerdo en qué momento, pero creo que todos alguna vez lo hemos hecho. Ven ahí que es lo que les decía yo al principio del programa, que con ejemplos nos iba a ir quedando bien claro. Ahí nos ilustran perfecto. Claro. Perfecto. Situaciones en donde todos nos hemos puesto o hemos obtenido una ganancia a través de victimizarnos. Oye, pero ¿no? eso de sentir lástima por uno mismo es algo que se da y se da según también la cultura de la cual venimos. O como decía Cris en el bloque anterior, la familia con la que estás siendo criado, ¿no? Puede ser tu familia real o tu familia que te adopta.
Pero este asunto de sentir lástima por uno mismo tiene que ver también muchísimo con, es uno de los narcóticos no farmacéuticos, como decían por ahí, más utilizados. Entonces, nos ayuda a salir de muchas cosas y además a lograr muchas ventajas. Obtener cosas materiales y no materiales y hasta la atención de muchas personas que no nos harían el menor caso, tal vez pensamos, si no nos hiciéramos las víctimas o nos sintiéramos o nos hacemos sentir lastimosos, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Sí tiene sus ganancias secundarias hasta cierto punto, como decíamos, ¿no? Cuando llega un externo y dice basta, y a veces el externo puede ser tu hijo, ¿sabes? Claro. Fíjate, Carolina nos dice, ¿cómo podemos afrontar esta situación de la victimización con un familiar? Tenemos el caso de un tío que se inventa que tiene muchas enfermedades y una discapacidad que no la hay. Y cuando uno le quiere dar la mano, no acepta la ayuda como tal. Lo que quiere es seguir causando lástima. Situación que ya se ha vuelto tan grave que hasta le hemos dado la espalda para evitar engancharnos. Porque siempre esto es así. Él es un profesionista, pero nunca ha ejercido. Toca un instrumento y se sale a la calle a mendigar. A veces gana nada más 8 pesos al día. Su imagen y su salud ya están muy mal. Y por el otro lado, él abusa. Pero fíjate qué interesante ahí que los que están alrededor ya lo identificaron así. Una de las, precisamente del doctor Karpman que les hablaba yo hace ratito, una de las cosas o mandamientos que él propone para salir de este triángulo es no ayudes a quien no lo necesita. O sea, también el tú estar todo el tiempo ayudando sin que te lo pidan es un papel que hace que fomentes o que se caiga en este triángulo en donde, pues claro, hay uno que se hace la víctima porque siempre va a encontrar a otro que le va a ayudar, cuando no es un caso real de una enfermedad o una discapacidad, es bien delicado. Fíjate que hace tiempo tocamos precisamente ese tema en los miércoles de Saber Vivir o de Desarrollo Humano, y se les llaman ladrones de dolor, porque también el dolor es necesario para todas las demás personas. Nos va a llevar forzosamente a una maduración de la situación de nuestra propia vida y tenemos que encontrar pues los dos extremos, desde luego. Para alcanzar la felicidad también tenemos que conocer el dolor, y creo que si nosotros, o si va por la vida la gente solucionando los problemas a todos los demás, pues la otra persona nunca contará con esas herramientas para salir adelante. Adelante Oye, sola. María de la Luz García nos ha llamado y nos ha dicho, tengo 65 años y me vine a vivir a Querétaro. Mis hijos viven en León, en el Estado de México, así pone la llamada, en Oaxaca. O sea, sus hijos están repartidos en el Estado de México, en León y en Oaxaca, para entenderlo, ¿no? Ellos quieren que los vaya a ver, pero yo me salgo a tomar café y hago mis cosas. Me cuido de salud para no molestar a mis hijos y que no me sientan una carga y una víctima. Entonces ella misma se hace responsable de su propia persona y bueno, pues aunque los hijos le dicen, ven mamá, yo te cuido y demás, ella se hace cargo de sí. Oye, y fíjate que a veces hay situaciones que facilitan ser víctima. Yo conozco a una persona que vive en Estados Unidos y como el servicio de salud es gratuito y pueden acudir las veces que les dé la gana, pues ella dice que tiene dolores diario y entonces lleva años y años y años siendo hipocondríaca. Ladrona del dolor, pero bueno, es mandar fotos a toda la familia de miren lo mal que estoy pésimo, y su vida, no se ha hecho responsable jamás de su vida, se ha mantenido enferma, ¿ves? Y fíjense, cuando una enfermedad es real, aquí tenemos una llamada de María de Lourdes, dice, hace 16 años tuve un problema, me tiembla la mano, me pongo muy nerviosa, ya no puedo salir a la calle sola. Esto se podría tomar como una discapacidad, dice, se me olvidan las cosas, me tiemblan las piernas y sufrí epilepsia de joven. Las personas dicen que me victimizo, pero no es así. Qué distinto cuando realmente estás pasando por una enfermedad, por un proceso. Yo creo que aquí tiene muchísimo que ver también la autoestima, que aunque tú estés pasando por un momento tan difícil como María de Lourdes, estés entera, estés como con todas las herramientas y a través de solicitar ayuda a quien realmente te la pueda brindar, pues fortalecerte de la enfermedad, salir fortalecido. Fíjate, Enriqueta nos dice, Enriqueta Díaz, quiero decirles que en el fondo estamos pidiendo amor a gritos, pedimos que nos amen. Si nosotros no nos amamos, entonces lo que yo doy es lo que voy a recibir. Si yo doy amor, es lo que voy a recibir. Seguimos patrones de conductas de nuestros abuelos y de nuestros padres. Pero ¿sabes qué? Te quedas solo, ¿eh? Sí. Hay que tener mucho cuidado.
O sea, porque si lo que estás pidiendo es amor y lo que estás haciendo es eso, te vas a quedar solo, Sí. no vas a recibir. Oigan, y es bien peligroso. Vamos a ver la siguiente frase para entender mejor por qué puede ser tan peligroso. Y bueno, para salir lo vamos a analizar, porque si tenemos esta mentalidad y todo el tiempo estamos pensando como víctimas, como dices, hay el riesgo de quedarte solo, de quedar atrapado en el dolor y en el sufrimiento y perderte muchísimas cosas buenas que tiene la vida. Claro. Y también hay que hablar de la autocompasión, que es muy importante en este sentido, ¿no? Sí. Que trataremos un poquito más adelante. Así es. Tenemos otra llamadita por aquí. Nos llama, a ver, ayúdenme. Sí, Javier, ¿no? Javier, sí, la de Javier. Dice, como hombre reconozco que me hago la víctima. Cuando fui joven fui demasiado estricto y cometí muchos errores con mi esposa. Me operaron y ahora mi esposa me pide que le ayude en la casa, pero cuando me conviene me hago la víctima. Claro. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver la siguiente frase para salir de este bloque. Una mentalidad de víctima es una forma prolongada de suicidio. Steve Maraboli, locutor y orador estadounidense. Se dice que nos relacionamos con una pareja o con amistades de acuerdo a las similitudes que encontramos. Si nos relacionamos con alguien que consideramos es una persona que le gusta hacerse la víctima, deberíamos preguntarnos hasta dónde nosotros conscientemente jugamos el papel de victimarios con esas personas. ¿Se pueden intercambiar los papeles? El tema de hoy de verdad muy interesante, víctima o victimario. Y bueno, pues hemos hablado ya de hacernos las víctimas, ser lastimeros con nuestra propia existencia, pero ¿qué tal hablar de los victimarios? Por ejemplo, lo que nos contestó nuestro público, ¿cuál es la diferencia entre ser víctima y hacerse la víctima? Ser víctima es diferente, es que te agredan, hacerse la víctima es, para mí, hacer pancho nada más, estar pues, fingiendo que te duelen las cosas para conseguir algo. Las personas que se hacen las víctimas siempre tienen la idea de sufrir, de ver la situación de forma negativa, no sé, en general siempre creo que están en contra del instinto de supervivencia. En un caso podemos mentir, ¿no? Para sacar ventaja, y en el otro pues sí tenemos, no sé, estamos corriendo el riesgo de algo, y en el otro pues simplemente es por sacar ventaja de alguna situación. Ser víctima es ser presa de un abuso y hacerse la víctima es conmiserarse. Hacerse la víctima es como, sí, atraer aprovecharse de cualquier circunstancia, de cualquier situación, y ser víctima ya realmente cuando estás padeciendo de aquella circunstancia que en realidad te está afectando, entonces totalmente es opuesto esto. Ahí está la respuesta de nuestro público de diálogos, pero muchas veces en una situación es un paso muy pequeño el que uno da de pasar de ser víctima a victimario. Y antes de comenzar nuestro programa de esta mañana, yo le preguntaba a mis compañeros qué preferían ser, si víctima o victimario, si se armó toda una polémica. Sí, es que cuando solamente hay estas dos opciones discutíamos. O sea, ya te aquí obligan que a ser víctima o victimario. ninguna Yo nos dije, gustaba. pues yo, víctima, Cris. Víctima. Víctima, pero Oscar dijo otra cosa. Pues es que yo la verdad no me imaginaba siendo víctima, es decir, permitiendo ser, ahora sí que la víctima de otra persona. Entonces dije, pues no, yo estaría del otro lado tal vez. En lugar de permitir, pues entonces yo lo haría. Y coincidíamos... Es que es muy difícil, es muy polémico. Sí. Entre hacer daño y que te hagan daño, pues claro que está la conservación de la vida. Pero Sandy, yo no sé qué opinas tú. Las dos cosas son equivocadas. Yo decía que difícilmente me dejaría que me hicieran daño. Creo que muchas veces dejamos que nos hagan daño inconscientemente. Y cuando ya te lo preguntan, dices, no, pues a mí no me lastimes, pero tampoco sé o me veo a propósito lastimando a alguien. Está muy complicado. Sí, es muy pero por eso es que hay puntos medios, ¿no? Entre todos estos extremos. Lo que yo le preguntaba esto a mis compañeros porque por lo que estábamos viendo, de que hay un paso muy pequeño entre ser víctima o victimario. Miren, nos habló Esther Frías y dice, yo soy víctima de mi hermana, y ya que se apropió del dinero de una casa que vendió y que era de todas las hermanas. Esa es su llamada. Oye, Gabriela, ese qué duro, ¿eh? Que sí, ahí fíjate, retomando lo del sondeo hace ratito que decías, ¿qué diferencia hay entre ser víctima y hacerte la víctima?
creo que sí, ella es una víctima de lo que le sucedió. Hay muchos casos de violencia, de abusos, en donde sí podemos ser las víctimas, Claro. pero qué distinto que ella se estacione en el papel y manipule a toda la familia por años y años por lo que le sucedió. pero eso es diferente. Eso sería hacerse la víctima. Eso sí es una gran diferencia. A ver, depende en qué lugar te coloques y cómo utilices esto para sacarle tal vez un provecho. Claro. Esta situación es real. Aquí sí hay una víctima que perdió, fue estafada, ¿no? Por un familiar, su hermana. Si tú te quedas allí varios años diciendo, es que mi hermana, me acuerdo Y por eso que ya hace nunca tuve 20 años trabajo, y mi vida ¿no? ya no pudo realizarse, ese es hacerse la víctima. Claro. Sí es una víctima real, Claro. pero si se estaciona solamente, como bien decías tú, si a partir de ese momento yo lo tomo como una lección de vida y me muevo y no me quedo allí, sino aprendo la lección y voy hacia adelante, entonces yo ya salí de Claro. esa victimez, ¿no? Me estoy Claro, victimizando. pero, ¿sabes? Hay personas que cuando de repente sufren algo muy fuerte y de repente sí son víctimas reales, hay veces que se acostumbran a hacerlo, ¿eh? Claro. Y entonces lo siguen repitiendo porque se dan cuenta de las ganancias secundarias. Ya es a veces hasta muy consciente. Pero, por ejemplo, ahí en ese sentido, en lo que estábamos hablando ahorita, de cosas económicas, ¿qué pasa? Yo he tenido ejemplos de personas que he conocido que hacen esto, ¿no? Se han dejado estafar, pero como les han estafado varias veces, terminan siendo estafadores. Ahí está el paso brevísimo de ser víctima a victimario. O sea, Claro. la experiencia no les hizo ser mejores personas, les hizo ser mismas o peores. Que ahí es la venganza también, Claro. de la que también podemos Oigan, hablar. fíjense que Gabriela Ortiz dice que hay veces que vale la pena hacerse la víctima. A veces es bueno porque mi madre es cuadraplégica, desde los 11 meses de nacida, mi madre tuvo parálisis cerebral, tuvo 4 hijos y salió adelante, lleva 6 operaciones de columna y desafortunadamente sus 2 hijos hombres no se acuerdan jamás de ella. A mi mamá le digo que le enseñó a ser muy buenos padres, pero no muy buenos hijos. Sí. Si mi mamá se hiciera un poquito la víctima, a lo mejor se preocuparía un poco por ella. ¿Sabes qué, Gaby? Ellos no caerían porque tu mamá, a pesar de todo eso, jamás se ha parado en el papel de víctima. Pero además salió ser- adelante, tuvo hijos. Ser en más fin. víctima de lo que ya está sufriendo se me hace ya demasiado, ¿no? Exacto. Sí, Ya- pero ya si están lo viendo la usara para situación. obtener la atención de sus hijos, Oye, también sería una cuadraplégica y atención demás. falsa, porque sería no real, o sea, ellos no estarían atentos a su mamá porque realmente les nazca, sino por ya como forzado. Claro. Oigan, ¿y qué difícil es lidiar o convivir con personas que están estacionadas en este papel de víctimas? No sé si les ha pasado o se les venga alguien a la mente, pero miren, Elsa nos dice, ¿cómo puedo lidiar con una suegra que se hace la víctima? Ella siempre dice que tiene la razón y todos los demás estamos mal. Y es que sí es difícil convivir con una persona así, porque tú tratas de ayudarla, tratas de convencerla y tratas de hacer lo que ella requiere para que esté mejor y no funciona, no funciona. De veras es, como dicen algunos especialistas, ni Dios como terapeuta. Tú decías hace rato, Cris, que es desde la familia donde comenzamos no a aprenderlo, simplemente así es la forma en que se desarrolla o nos enseñan a ganar ciertas cosas. Nos comparte Aldo Alonso, a veces nos hacemos las víctimas para que nos escuchen. Y yo quiero aquí marcar la diferencia. Si es una necesidad, como también decía otra llamada hace rato, de ser reconocidos por las demás personas, o más bien ya aprendimos las ganancias y estas ganancias secundarias que a veces no se pueden reconocer y que puedo a través de ellas manipular a las demás personas. Pero eso solamente se da si obtenemos resultados o a pesar tal vez de que los demás ya nos hayan descubierto o que les parezca que yo me estoy victimizando y no me ayudan de todos modos, yo Claro. continúo con esta forma de ser. Pues es porque- que hay diferentes puntos, o sea, Claro. uno es, la respuesta a tu pregunta es, cuando llevas mucho tiempo haciéndolo, de repente ya no te das cuenta y entonces ya es tu forma de Sí, vida y claro. aunque no ganes cosas secundarias, ya no Ya sabes es una cómo manera de actuar. Pierdes la capacidad de ver Pero cuando lo sale de el manera sol. Fíjense que hay algo muy diferente. interesante en este tema, en esta parte, en este bloque de víctima y victimario. No solamente nos hacemos las víctimas, sino que también buscamos a quién culpar de nuestro sufrimiento y lo convertimos en victimario, aunque no lo sea. Claro. O sea, eso Cierto. también es un papel y un rol que se da con Que frecuencia. es un poco lo que decíamos, Claro. o sea, no siempre en este caso hay victimario. Claro. Vamos a hacer una pausa pequeña y vamos a regresar con más en esta mañana de diálogos de fin de semana. No se vayan. Regresamos muy pronto. ¿Cómo aprendemos a ser víctimas? ¿Lo aprendemos en la familia?
buscamos parejas que son víctimas. Y por otro lado, si jugamos el papel de victimario, ¿qué ganancias tenemos? Estos comportamientos son aprendidos, pero ¿cómo lo manifestamos en nuestra vida diaria? ¿Es una relación que aprendemos a establecer con todos los que nos rodean? Fíjense qué interesante saber de dónde viene, ¿no? Porque parece ser que a veces las mamás, sin darnos cuenta, o los papás, sobreprotegemos a nuestros hijos, lo cual ya sabemos y lo hemos visto muchas veces aquí en diálogos, que también la sobreprotección es una forma de violencia y el sobreproteger entonces produce a niños y niñas en el futuro víctimas. Porque pobrecito, es que tú no puedes, pobrecito, es que siempre estás enfermo, pobrecito, no te muevas, no. Todo esto de estarlos haciendo chiquitos todo el tiempo. Por eso decía yo hace ratito que tiene una relación directa con la autoestima, porque si educamos niños con esta autoestima baja, en donde no les decimos que son capaces de hacer, de lograr, y todo lo contrario, a lograr su independencia, entonces es en donde se pueden estacionar en este papel y sobre todo también crear relaciones de codependencia, que tiene mucho que ver con lo de la victimez, que estés todo el tiempo dependiendo de lo que el otro opine, de lo que el otro haga y haciendo todo lo humanamente posible para atraer la atención de los otros. Roberto nos ha llamado a diálogos de fin de semana, agradecemos mucho sus llamadas, de verdad son muy importantes. Dice, estuve casado y llegó a su fin el matrimonio. Ahora que platico con mis hijos les he confesado que tanto a su mamá como yo, nos ofendemos. Durante la etapa de nuestra vida conyugal cambiamos roles. Yo me quedé en casa por un negocio que tenía, pero también me encargaba de los quehaceres del hogar. Y ella se fue a trabajar y su actitud era de machista, porque decía que no le reconocía su esfuerzo y también decía pues que de alguna u otra manera ella estaba cumpliendo con un rol más importante y el caso es que ambos nos atacábamos y nos sentíamos víctimas y todo esto me causa conflicto porque no sé si fue mi culpa. Fíjate qué interesante llamada. Hablábamos en el segundo bloque justamente de todas las cuestiones de género. Y entonces cuando ella se convierte en el proveedor del hogar y él entonces está al cuidado del mismo, le parece, bueno, ella llega, según lo que él nos expresa, que ella llega reclamando que no se le valora el esfuerzo que está haciendo ya ser hasta afuera. Machista, ¿no? Exacto. Me parece que tiene que ver justamente con que entonces no nos ponemos en el lugar, o sea, no tenemos la suficiente empatía con nuestra pareja en el sentido de los géneros, de tú puedes hacer las mismas cosas que tal vez yo, y si ahora lo haces tú, y yo entonces adopto este otro lugar, es más bien lograr de verdad tener esta empatía y colocarse en el lugar para valorar lo que la otra persona está haciendo y no victimizarse y entender que los dos trabajos, el trabajo en el hogar no remunerado, es muy cansado, es muy exigente y no le damos el justo valor, ¿no? Y no es para los débiles. Para los débiles o las débiles. Se requiere desde luego pero de ¿sabes mucha que capacidad. También, luego en la pareja hay mucha necesidad de reconocimiento por parte del otro expresado. Entonces, es que tú no me dices, no me reconoces todo lo que yo hago y no valoras. O sea, ¿por qué? Si nosotros estamos seguras de que nuestro trabajo vale, de que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿por qué siempre es el reclamo al otro de que me reconozcan todo lo que yo estoy haciendo? Creo que eso es un error. Es un error, claro, Sandy, y hay que revisar si no lo estamos haciendo porque lo aprendimos. Y la verdad es que hay veces que cuando nos sentimos incómodos con alguna situación es porque aprendimos a movernos así. Entonces, si tú te sientes incómodo con la forma en la que tu papá actúa o tu mamá actúa, es muy probable que lo vayas a repetir. Así es que pide ayuda, porque a veces lo repetimos y sin darnos cuenta. Acompáñame a escuchar la siguiente frase. Quien se empeña en buscar defectos los encuentra hasta en el paraíso. Thoreau, poeta y filósofo estadounidense. No, bueno, me encantó esta padrísimo porque sí es cierto. Completamente. Completamente. Fíjate, ¿no? esta frase con respecto a lo que tú nos dices, bueno, no frase, perdón, esta llamada de Eva Peña. Tengo una hija de 34 años a la cual de niña maltraté. En la actualidad digo que me guarda resentimiento, me chantajea, me saca dinero. Su niño, yo tengo que atenderlo. Allí estoy poniéndome de víctima por la culpa que yo cargo y también es interesante. Es decir, tú hablabas acerca de cómo lo entendemos, cómo fuimos educados y que generalmente lo repitamos, pero entonces aquí se voltea un poco la situación y claramente estamos ante una situación o una relación madre-hija de codependencia donde
tú fuiste la víctima, ahora yo soy el victimario e intercambiamos los roles. Y no necesariamente así se vayan a quedar. No. Tal vez vuelvan a cambiar, a switchar este rol. Eso es muy común, ¿sabes? Cuando hay esa situación, así pasa, porque haz de cuenta, yo como mamá me paro en ser víctima, le enseño a mi hija, ¿no?, cómo ser víctima, y después una de las dos nos tenemos que volver el victimario de la otra. Claro. Y vamos jugando los roles alternados. Oye, pero ¿qué tal cuando realmente tú eres el que se hace la víctima y le echa la culpa a los padres de tus vicios, de tus errores, de tu falta de responsabilidad? Dices, no, pues es que así me educaron. Sí, Y o realmente porque me tuviste una familia maltrataron, que no fue así. ¿no? Como en esta llamada, es que como me maltrataron de chiquita, entonces Ahora ya no se quejen, como así soy. que tengo permiso de hacer, no responsabilizarme de mis actos porque todo es culpa de mis padres, Claro. aun cuando yo ya soy un adulto. Y ¿sabes qué? Hay veces que de veras, como dice Rocío, no sucede y encuentras la manera de culparlos. Y hay veces que sí sucede y también encuentras la manera de culparlos. Y en ninguno de los dos casos tienes razón. No. Porque en qué momento te vuelves adulto y te haces responsable de tu vida, ¿no? Exacto. Acompáñame a escuchar la siguiente frase. Una vez llegada la desgracia, de nada sirve quejarse. Esopo, fabulista griego. Fíjense Ay, qué quién importante. sabe, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Yo creo que cuando realmente te sucede algo muy fuerte, una desgracia y una pena, sí se vale quejarse, sí se vale llorar, bueno, es mi opinión, y transitar por ella, pero no estacionarse en el papel. Exacto. No, bueno, pero yo creo que es diferente, digo, pensando en la frase que está diciendo Esopo, que es famosísimo, yo creo que a lo que se refiere es, o sea, no te pases quejando, o sea, sí, Exacto, llóralo, exacto, claro. vívelo, enójate y Desahógalo. adelante, desahógate, Exacto, pero de nada sirve quejarse porque pues no lo va a cambiar, ¿eh? Porque no Sí, sé si incluso o hay... quejarse repetidamente. Exacto. No sé si tenemos pendiente otra frase todavía o No. ya pasó o en algún momento la hemos utilizado, pero donde se decía, si tienes remedio, ¿para qué te quejas? Si no tienes remedio, ¿Para qué te quejas? Es decir, o sea, la acción es lo que en realidad nos debería de mover. La pasividad y el estacionarnos solamente en ese estado es lo que va a hacer que no trascendamos las cosas y entonces pues lo vamos además seguir repitiendo Claro. con nuestros descendientes. Y en lo que decíamos hace rato de la autocompasión, ¿no, Cris? Que hablamos también de que íbamos a tocar eso, de que finalmente la autocompasión nos hace evadir las responsabilidades y seguimos amarrados a un pasado que no podemos superar y es nuestro mejor pretexto, ¿no? Sí. Que nos autocompadezcan para que vean que por eso tenemos limitaciones y no salimos adelante. Aquí nos dice una llamada de Rosa María, la persona que es víctima siempre tiene miedo a la persona que la agrede, ya sea por un problema de baja autoestima o psicológico. Para salir de este hoyo hay que luchar mucho y buscar ayuda. Todo lo contrario a lo que decías de la autocompasión. Por supuesto. Helen Cruz nos dice, estoy pasando por la menopausia, tengo 2 hijos adultos, vivo una crisis matrimonial, él no me expresa ningún cariño. Mi dilema es, ¿soy víctima o me estoy haciendo la víctima? Vamos a ver qué te decimos regresando. ¿Qué sentimientos hay detrás de la victimización? Hay quien dice que son personas que se sienten desprotegidas y requieren atención continua. Y hay otros que dicen que lo que se esconde es una imposibilidad de manejar la ira o el enojo. Y es que hacerse o creerse la víctima se convierte en un estilo de vida. ¿Se puede cambiar esto? Desde luego que se puede cambiar esto, pero ahora profundizaremos en ello. Antes de eso, en el bloque anterior, yo mencionaba una frase que aquí hemos dicho también alguna otra vez, pero el equipo de Diálogos Fin de Semana, que es extraordinario, ya lo tiene para que la puedan ver y escuchar. Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no lo tiene, ¿por qué te quejas? Proverbio oriental. Lo más cierto, ¿no? Esos proverbios Cierto. orientales o chinos o de Oriente, como decíamos, son súper sabios. Pero bueno, pues también este asunto de quedarte con ese estilo de vida, de ser víctima y no poder salir de un círculo vicioso a lo mejor, es algo que también tendríamos que pensar en cómo y de qué manera serían algunas formas en las cuales nos podemos ayudar para salir de esto. ¿Podemos dejar de ser víctimas? Sí, o simplemente no. Yo creo que sí podemos dejar de ser víctimas en la medida en la que nos hagamos conscientes
de cómo estamos viviendo. A mí me parece que uno de los secretos sería cómo están tus relaciones. O sea, cómo es la relación con tu entorno, cómo te llevas con tu pareja, cómo te llevas con tus hijos, con tu familia extendida. ¿Te huyen? ¿No quieren verte? ¿De repente no te contestan el teléfono, no te invitan? Pues hay que revisar qué está pasando. ¿no? Claro. Fíjense que yo investigué, retomando al doctor Karpman y a este triángulo del cual hablábamos hace ratito, él da algunas ideas de cómo salir del papel de cada uno de estas partes que conforman el triángulo, que hablábamos del salvador. Por ejemplo, si tú estás estacionada en esto de salvar y rescatar al mundo y siempre quieres ayudar a todos, aun cuando no te lo piden, él nos dice, desarrolla la capacidad de dejar que los demás resuelvan sus propios problemas. Si estás en el rol de perseguidor, entonces desarrolla la capacidad de enseñar y formar, evita criticar y comparar tus conocimientos con los demás, entiende que cada persona tiene los recursos que tiene y que cada persona vive un momento distinto al tuyo, ¿no? Si estás en esto de atacar y de comparar. Y en el otro rol, que es el de víctima, es desarrolla la capacidad propia de aprender, accede a formación de habilidades personales, algo que desarrolle tu potencial, tu autoestima, y evita la queja y la actitud reactiva, trabaja por ir adoptando una actitud más proactiva. Lo contrario a quejarse, pues actuar. Oye, Berenice Gómez nos habla y nos dice, claro que ser víctima o el ser víctima es cuestión de elección, eso dice ella. Todos tenemos retos y desafíos. Al final del día, tú decides cómo quieres vivir. Todos necesitamos desafíos, no los llamo problemas, es la oportunidad para ver de qué estás hecho y eso depende de ti. Claro. Esta otra llamada es de Amalia Ramos y nos dice, mi esposo vendió mi casa hace 3 años. Me siento víctima, no lo he podido superar y quisiera que me dijeran cómo salir de esta situación. No me duele tanto la casa, sino el acto y no hay día en que no me sienta víctima. A ver, trabajas pues seguramente varios años de tu vida para lograr, para conseguir un bien como es una casa. O bueno, a lo mejor lo heredaste. ¿Qué tiene? Es tuyo, te pertenece. Claro, ¿no? y te fuiste víctima. Y claro que te duele que te de una persona que abusó de ti. Por supuesto. Sí, claro que sí, es una víctima. Y sabes, pues tal vez toda la vida se quede en ese papel porque le quitaron su casa. O sea, también, ¿qué hace con eso? Eso es Pero ¿cómo la salir diferencia. adelante de ello? Estamos hablando de esto que es muy importante. O sea, ¿necesitamos ir a que nos ayude un especialista, Cris? Yo creo que sí, o sea, mira, si ella se descubre, este caso en particular, ¿no? Si ella se descubre todo el tiempo poniéndolo sobre la mesa, en cada una de sus conversaciones, presentándose así, fíjate que, hola, ¿cómo estás? A mí me quitaron mi casa, ¿no? Sí. Es que si hay personas que lo hacen así, entonces tienes que ir con el especialista. Sí. Si solamente lo recuerdas tú y si lo sabes y te dolió y lo lloraste, pues sí fuiste víctima de las circunstancias, pero sigues viviendo, sales Pero la adelante. vida sigue. Y un poquito quería yo que retomáramos la llamada de la señora de hace rato que está en la menopausia con sus hijos, una chiquitita, otra adolescente, y que otro problema tenía. Que trae una crisis matrimonial y se pregunta, ¿soy víctima o me estoy haciendo la víctima? No, bueno, sí estás siendo, sí estás en un problema grave, o sea, estás en medio de una circunstancia que todo lo que está sucediendo pues te está poniendo a ti en un papel difícil. Claro. No es que seas víctima ni que pero te estés poniendo lo de que víctima. hagas con esa situación, que a partir de ahí aprendas, trasciendas y cambies, entonces te va a dar una enseñanza y te va a sacar de estar nada más en la queja y en la víctima. Hay una escena que me recordaron en este momento. ¿Recuerdan la película de Notting Hill? Con me Hugh encanta. Grant y con Julia Roberts. Hay una escena donde están invitados varios amigos y llega ella como Julia Roberts, como la actriz de cine famosa, y todos en ese momento se dan cuenta que es ella y entonces no la conocían y pues se quedan impactados. Película. Al final de la cena entonces queda solamente un trozo de pastel, un brownie y dicen, bueno, quien se va a ganar este pedazo va a ser la persona que cuente la miseria más grande en su vida. Como cuando, o sea, lo que decíamos. Lo peor que ya le haya pasado. Lo peor que le haya pasado, y estamos hablando de la cultura inglesa, pero cómo se premia en realidad el sufrimiento, no solamente en nuestra cultura. Entonces,
todos platicar justamente esta Sus peores experiencia, tragedias, claro. sus peores tragedias, para ver quién ganaba. Y al final, desde luego, se vuelve algo más cómico. Pero sí, solemos irle premiando, si tú has sufrido, sí, a la entonces víctima. te mereces parte de mi estima, ¿no? Claro. Oye, pero fíjate que estaba yo leyendo a los especialistas del tema de ser víctimas o victimarios y decían que muchas veces el papel de la víctima lo tomamos por ocultar la ira. Entonces, es una manera involuntaria de que nuestra ira esté apaciguada. Entonces, una de las partes para las cuales poder salir adelante de ser víctimas es identificar si eso es porque estás ocultando tu ira o tu enojo o tu coraje ante miles de cosas, y entonces ahí puedes, identificándolo, salir mucho más rápido adelante de ser siempre la víctima. Porque es claro que hay circunstancias como la de perder tu casa que te van a dar mucha ira, te van a dar mucho enojo y mucha tristeza. Entonces no es que no la debas de sentir, al contrario, es qué haces reconociendo la ira y el enojo y cómo ¿Cómo la trasciendes? ¿No? Yo creo que es importante. Mira, María Luisa Ahumada nos dice, las conductas son aprendidas en el hogar, en la vida, y según cómo sean abordadas en la conducta de cada persona, pueden ser quejosas o no quejosas. Claro. Y las conductas autodestructivas también son muy importantes de identificar para poder dejar de ser la víctima, ¿no? También las situaciones negativas y encontrar algo que te cause felicidad y obviamente practicarlo con frecuencia. Nos decían que algún tip para salir adelante de ser víctimas es escribir un diario, que eso ayuda muchísimo para que saques esa frustración o esa ira y vayas dándote cuenta a la hora de leerte dónde estás parado y qué tan víctima te estás haciendo o sintiendo. ¿Y qué cosas te estás perdiendo? Sí, claro. Porque cuando tú estás parado en ser víctima, te estás perdiendo de tu vida, ¿eh? Claro. O sea, estás enfocado en eso, pierdes energía, pierdes tiempo, pierdes oportunidades, pierdes amistades, relaciones, todo. Oíamos la frase hace ratito del suicidio como permanente y continuo. Miren, Berta nos dice, tengo 66 años, ya no puedo convivir con mucha gente debido a que no oigo. Con mi problema me siento muy triste, pero dice que de todas formas ella se sigue adelante. Terminamos el programa. No nos victimizamos, pero aquí los esperamos la próxima semana. Gracias.